Bueno, vamos a continuar. Entonces, una vez vistos estas cuatro dimensiones de lo que puede significar crítica, entonces ahorita lo relevante sería ver que desde una sistematización quizá de los diferentes trabajos críticos que se realizan en esta crítica jurídica contemporánea, la teoría crítica evidencia dos grandes dimensiones del trabajo crítico del derecho. Por un lado, la crítica del derecho interna o desde el punto de vista interno, y por otro lado, la crítica del derecho o el trabajo crítico del derecho desde el punto de vista externo. Tendremos estas dos grandes dimensiones. Vamos a empezar con la primera, lo que sería la crítica del derecho desde el punto de vista interno, ¿no? Aquí les pongo en la diapositiva, debe distinguirse la crítica que realiza una persona jurista instalada en el interior de un sistema jurídico de la que lo realiza instalada desde el punto de vista exterior al sistema. Ya con esto vamos teniendo más o menos claro qué quiere decir el que establece una crítica desde el punto de vista interno y el que establece una crítica desde el punto de vista externo, ¿no? El interno es el que está trabajando la crítica del derecho, ¿no? A partir de los elementos que provee el propio sistema jurídico, ¿vale? Es decir, ha aprendido, ha comprendido a tal grado los elementos jurídicos que se han establecido en este derecho concentrado, en este derecho burgués, en este modelo de derecho sectorizado, ¿no? Excluyente, lo comprende, ¿no? A tal grado que utiliza ese mismo lenguaje para transformar este mismo sistema. Es decir, es una especie de caballo de Troya, ¿no? Desde adentro del sistema genero, a partir de los elementos que me da el sistema, una transformación del propio sistema. Por lo tanto, la o el jurista interno es, como pongo aquí, es el que usa el sistema jurídico establecido para transformarlo, ¿vale? Es decir, la crítica jurídica, por eso yo les comentaba, implica un trabajo profundo, científico. Yo debo de conocer el sistema jurídico establecido, lo tengo que comprender perfectamente. Esto es lo que hacía personas como Gandhi, por ejemplo. Gandhi es, como ustedes saben, estudió derecho, estudió leyes en Inglaterra, y entonces lo que hizo fue comprender a cabalidad el sistema jurídico inglés y la manera en la que este sistema jurídico se aplicaba en las colonias inglesas, como en este caso la India, para desde el propio sistema, desde el propio discurso que ha construido el sistema, desde el propio discurso racional e instrumentalizado que generaba el derecho inglés, establecer un mecanismo para transformar este mismo modelo. Es lo mismo que hizo Carlos Marx y otros cuantos abogadas y abogados que, a partir de conocer el sistema establecido, generan elementos para su transformación, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando principalmente de la persona que ejerce la profesión de abogado, pero de manera crítica, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que vemos de manera como fundamental es, lo que yo les decía, en lugar, ahorita no hablemos tanto de derechos, es la persona que defiende la dignidad humana, ¿no? ¿Y cómo defiende esta dignidad humana? Pues a partir de los mecanismos de protección y de defensa de derechos humanos que establece el propio sistema jurídico, ¿vale? Pensemos nada más en el ámbito de México, por ejemplo, todos los mecanismos de defensa y protección que tenemos, ya no solamente los mecanismos, vamos a llamarle ordinales o ordinarios, ¿no? Los típicos, que son pues las instituciones públicas como la Procuraduría o las fiscalías, como los tribunales, ¿no? Que son como estos espacios comunes a los que la ciudadanía tendría que poder acudir para que se defienda su dignidad humana, sino aquellas instituciones también de carácter autónomo que se construyeron más o menos a partir de la década de los 90, como serían las comisiones de derechos humanos, como son los institutos electorales, como son los organismos autónomos públicos, ¿no? Que se dedican a defender a las personas del propio Estado. No solamente tenemos estos mecanismos, sino además tenemos, por ejemplo, el juicio de amparo, como uno de los principales mecanismos de defensa de la dignidad humana, ¿no? El juicio de amparo, que además tiene un arraigo histórico muy importante en México y que viene utilizado pues en una herramienta poderosísima precisamente para transformar el sistema. Pensemos simplemente en este grupo de abogadas y abogados que en algún momento, a partir de un juicio de amparo, pusieron en la arena política el tema de los derechos de las personas que trabajan en el hogar, las personas que hacen trabajo doméstico, y que a partir de ese juicio de amparo ese juicio de amparo derivó en la construcción de una política pública dirigida
a que los derechos laborales de las personas que trabajan en el hogar pudieran estar contemplados y pudieran ser garantizados por el Instituto Mexicano de la Seguridad Social, ¿no? Fíjense la gran transformación que se pudo hacer a partir de un elemento que se encuentra dentro del sistema jurídico establecido, como es el juicio de amparo. Esto no quiere decir que no veamos el juicio de amparo desde una posición crítica. Ustedes van a darse cuenta que el juicio de amparo es un mecanismo insuficiente, toda vez que tiene diversas diversos requisitos que hacen que sea complicado implementar o que sea complicado acudir al juicio de amparo. Si una persona de a pie no puede acudir al juicio de amparo, requiere un abogado, lo cual ya nos plantea un problema. Si de lo que se trata es de proteger mi dignidad, yo debería de tener la posibilidad autónoma de acudir a estos mecanismos si es para proteger mi dignidad. Al hacerlo tan exclusivo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues solamente aquellos que tengan la capacidad, ya sea cultural, la capacidad educativa, la capacidad económica, la capacidad en relaciones humanas de activar un juicio de amparo, serán los que puedan defender su dignidad. Pero incluso desde este mismo sistema, desde este mismo discurso instrumentalizado del derecho, podemos hacer justicia a grupos vulnerables, como pueden ser las personas trabajadoras del hogar, para que ellas sean ahora tengan esta posibilidad de que sus derechos laborales, sus derechos de seguridad social, se encuentren resguardados por una institución pública, ¿no? Entonces, la persona que defiende la dignidad humana, activando medios de defensa y protección de derechos humanos. Aquí también podríamos contemplar estos mecanismos que derivan de mecanismos internacionales, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, los comités de Naciones Unidas, etcétera. Es decir, tenemos diversos mecanismos, pero para poder activarlos, ¿qué necesitamos? Un profundo conocimiento del sistema jurídico establecido, ¿no? Y esto es un punto importante y relevante, ¿no? Porque esto no quiere decir que el sistema, por ejemplo, jurídico internacional sea per se justo. No, también el sistema jurídico internacional, desde un punto de vista crítico, tiene estos mismos problemas. Es un sistema jurídico internacional que favorece a ciertos países, a ciertas naciones. Pensemos simplemente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que define un montón de elementos relevantes para la sociedad internacional y que está dirigida por 5 países, ¿no? Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia y China, ¿no? Esto ustedes lo van a ver de manera más profunda en su clase de Derecho Internacional, pero que también desde ese sistema internacional se puede utilizar el mismo sistema para transformarlo, ¿no? Entonces, el trabajo crítico del jurista interno encaja en lo que desde la teoría crítica se denomina política del derecho, ¿no? La cual debe ser diferenciada de la ciencia del derecho. De hecho, muchas veces la política del derecho lo que hace es criticar la ciencia del derecho, como ya hemos visto en videos pasados, ¿no? Es decir, esta ciencia que solamente es descriptiva, que simplemente se limita a decirme cuál es el problema, pero no a entender el origen social del problema, es criticado por la política del derecho. Pero no toda política del derecho es per se una política crítica del derecho, ¿vale? La política del derecho, como lo pongo aquí, es una actividad tendiente a lograr la transformación jurídica por medio ya sea de la producción de normas, de la derogación de normas, de la aplicación de normas o de la interpretación de normas. Si se dan cuenta en estas cuatro actividades, pues estoy prácticamente encerrando el trabajo de los 3 grandes poderes, ¿no? Producción y derogación de normas, prácticamente poder legislativo, aplicación de las normas, poder ejecutivo, interpretación de las normas, poder judicial, ¿no? Es decir, la política del derecho así suelta, ¿no? Es aquella actividad tendiente a lograr la transformación jurídica por medio de la producción, derogación, aplicación o interpretación. Pero yo puedo producir normas para transformar el espacio sociojurídico, pero para transformarlo en el sentido de ampliar la desigualdad social, por ejemplo. Y por lo tanto, esta política del derecho no sería crítica. La política del derecho que es crítica es aquella que busca transformar, sí, pero busca para emancipar de las condiciones de opresión a la persona humana. Busca cambiar las condiciones sociojurídicas para emancipar a aquella persona oprimida. Solamente desde la teoría crítica, esa sería la función política del derecho, o se considera la función política del derecho en el término más amplio del concepto político, es decir, de hacernos a todas y a todos seres políticos, es decir, seres con la posibilidad, con la capacidad de participar en el espacio político. Cuando hablamos del derecho concentrado, ¿qué quiere decir? Que pocas manos pueden participar políticamente, ¿no?
construcción de las reglas sociales. Cuando emancipamos a la persona, entonces muchos pueden participar en la construcción de las reglas. Por lo tanto, la crítica práctica del derecho o la política del derecho, como diría la teoría crítica, no puede reducirse a actos simples. No quiere decir que estos actos simples sean per se malos. Aquí pongo un ejemplo, ¿no? Arrojar piedras, ¿no? A un edificio para conseguir una reforma legal o pintarrajear. Más allá de si esto es bueno o malo, ¿no? Yo entiendo que hace poco tuvieron ustedes una discusión en clase para saber si esto era un derecho o no lo era, si era válido o no era válido. Más allá de esa discusión que me parece interesante, ¿no? Lo importante acá es que la formación del jurista crítico no se puede limitar a hacer estos actos simples, ¿no? No es que esté mal hacer una marcha, hay que participar, por supuesto, en las marchas, pero la marcha per se quizá no tenga la fortaleza que puede tener otro tipo, perdón, que aquí hay una manchita, otro tipo de actos, otro tipo de conductas que el jurista crítico puede realizar, ¿no? ¿No? Es una actividad de aplicar, producir o interpretar normas de una manera y no de otra, ¿no? Es decir, es construir las posibilidades de emancipar a la persona y no de oprimir a la persona. Repito, esto no quiere decir que sea per se malo, hacer una marcha o cerrar una calle, ¿no? Esa discusión son importantes y me parece que son válidas en el ámbito del derecho, en un espacio jurídico amplio, ¿no? O incluyente, no opresor. Pero la idea es que aquellas personas que son juristas y que tienen esa posición crítica no limiten su acto a esto, sino que precisamente el jurista interno lo que hace es utilizar estas herramientas del propio sistema para transformarlo a partir de los mecanismos de defensa y protección de la dignidad humana y que hoy conocemos como mecanismos de protección y de defensa de los derechos humanos de las personas. Entonces, se exige más, por supuesto, se pide más de los juristas críticos internos. Entonces, aquí hago una pequeña ruta muy sencilla, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la política del derecho? Pues en principio es la transformación social, ¿no? Pero toda acción política tiene ese objetivo de transformar la sociedad. Como yo les decía, lo puedo transformar para hacerlo más opresor o para hacerlo menos opresor, ¿no? Para darle más espacios al oprimido. Por lo tanto, dice aquí, toda acción política del derecho tiene como objeto alterar el sistema jurídico. Yo puedo construir normas, por ejemplo, que vayan dirigidas a aumentar las penas de prisión. Este hecho por sí solo, pues no podríamos contemplarlo como una política crítica del derecho, sino más bien sería ir en la misma ruta tradicional, porque se piensa que si yo aumento las penas, disminuyo la comisión de cierto ilícito, aunque esto no hay ninguna evidencia de que esto es así, de que al aumentar yo las penas se disminuye, o por el simple hecho de aumentar las penas voy a disminuir una conducta jurídica, ¿no? La política del derecho crítica es aquella que está transversalizada por un componente ético, ¿vale? Es decir, aquí sí ya estamos involucrando el tema de cuál es la mejor manera de conseguir un objetivo, en este caso, cuál es la mejor manera de emancipar a la sociedad, cuáles son las rutas éticas para hacer esto. Yo puedo, para, por ejemplo, conseguir un espacio de seguridad en una ciudad, implementar normas que vulneren la presunción de inocencia. Esto ya no lo podríamos considerar una política de derecho crítica porque no está dirigida a emancipar, sino está dirigida a oprimir más a la persona, ¿no? Por lo tanto, la crítica o la política crítica del derecho rechaza cualquier sistema que atente contra la dignidad humana por no ser esta ética. Recuerden ustedes, y seguramente lo van a ver en su clase de deontología, que para que una política, en este caso una política jurídica, sea ética, debe de cumplir o pasar un examen de 3 dimensiones, ¿no? Lo que quiero hacer es ético, el propósito que busco alcanzar debe ser ético y los medios que utilizo para hacerlo también deben de ser éticos. Por eso yo decía, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a implementar una norma que me permita tener, dirigida, el hecho es voy a construir una norma. Esto es ético. ¿Cuál es el propósito de esa norma? Que haya mayor seguridad en mi ciudad. Eso es ético. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues voy a retener más tiempo de lo que establece la Constitución a una persona, o más tiempo del que establecen el derecho internacional de los derechos humanos a una persona. Ah, pues aquí ya no es ético, ¿verdad? Porque ya estás vulnerando la dignidad de la persona. Entonces, no pasas el examen de las 3 dimensiones éticas. Entonces, esto no sería una política del derecho crítica.
En conclusión, la política del derecho es crítica cuando busca la justa redistribución de la riqueza. Y ojo, aquí estamos utilizando el concepto riqueza en el sentido amplio de riqueza, no solamente la riqueza en términos de el dinero que tengan las personas, que también se debería o sea, que también debe redistribuirse equitativamente, sino hablamos de la riqueza en términos generales, la riqueza económica, por supuesto, pero también la riqueza cultural, la riqueza educativa, la riqueza humana, la riqueza social, etcétera. Si ustedes se ponen a ver, puede haber personas que tengan mucha riqueza económica, pero muy pobre riqueza cultural. Y esto es resultado de un sistema que no ha distribuido correctamente los diferentes tipos de riqueza. Una persona que tenga mucha riqueza económica, pero poca riqueza cultural, es muy probable, hay una alta probabilidad de que, aunque tenga mucha riqueza económica, parte de su participación política en el espacio público esté alienada a los intereses de ciertos grupos, porque no tiene la capacidad cultural o educativa de ver precisamente esa alienación. O una persona que tenga mucha riqueza cultural, pero muy poca riqueza económica, aún viendo y sabiendo que hay una alienación, que hay una tendencia a que sea ella alienada a ciertos intereses, no tiene la capacidad económica para oponerse a ellos, ¿no? Como decíamos el otro día, no tengo la capacidad para oponerme a un contrato laboral que de suyo o de naturaleza es indigno porque me va a explotar por 12 horas. Ya lo sé, tengo la cultura suficiente para entender eso, pero no tengo la posibilidad económica, no tengo la posibilidad patrimonial para oponerme a esa injusta redistribución de la riqueza y por lo tanto tengo que aceptarlo, ¿no? Entonces, bueno, este es el punto quizá más importante en donde se separa precisamente, ¿no? Al menos en el ámbito latinoamericano, la teoría crítica del pensamiento liberal. Este es un punto muy interesante, ¿no? Que se sigue construyendo y que se sigue redefiniendo, ¿no? Aquí lo pongo, este es el punto donde el pensamiento jurídico crítico se separa del pensamiento liberal. Pues para el pensamiento liberal, recuerden ustedes, el Estado debe de intervenir lo menos posible. Y decía Adam Smith, llegará una mano invisible, esa mano invisible es la economía, que hará una redistribución justa de todas las riquezas. La realidad es que esto no ha sucedido y por lo tanto el modelo de la economía marxista o la economía de corte marxista dice no, el Estado debe ser fuerte en la medida en la que debe de intervenir para que esta distribución sea equitativa. ¿Vale? Pensemos, por ejemplo, en algunos mecanismos que tiene el Estado mexicano, ¿no? Para redistribuir equitativamente algunas riquezas. Si yo estoy en una escuela pública, en una primaria pública o en una primaria privada, no importa mi nivel económico, ambas primarias tienen acceso, por ejemplo, a los libros de texto gratuito que se utilizan en primaria. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Hasta cierto punto es, estoy distribuyendo de manera equitativa el conocimiento o la cultura. No es que nada más tienen acceso a libros aquellos que pagan una colegiatura, sino que lo van a tener los mismos, a tal grado que incluso estando en una escuela privada yo puedo tener acceso a los mismos libros. Otra cosa es que se utilicen o no. ¿Vale? Pero hay una lógica detrás de esta política que podemos criticar y que luego podemos entrar, como deberíamos de hacerlo, a los contenidos del libro para ver si están bien hechos, si están bien estructurados, si son pedagógicos, si son correctos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero hay mecanismos que el Estado tiene para intentar distribuir equitativamente estas riquezas. Pensemos, por ejemplo, en el ámbito laboral. En el ámbito laboral hay una distribución inequitativa de la riqueza en términos de el patrón, que es el que tiene la riqueza de los medios de producción, define una serie de relaciones que a primera vista podrían parecer ilegítimas a otra clase que no tiene la misma riqueza, que su única riqueza es la fuerza de trabajo, ¿vale? Sin embargo, cuando hay un conflicto entre estas dos partes que tienen una relación inequitativa, cuando llego a lo que eran antes las juntas de conciliación, pero ahora llego a los espacios de solución de controversias laborales, se voltea la balanza, ¿vale? Y el obrero no tiene que demostrar sus dichos. El que tiene que demostrar que es correcto, que lo que dice el obrero no es correcto, es el patrón. Se voltea la balanza con la intención de redistribuir de cierta manera estas riquezas, ¿vale? Entonces, esto es lo que es relevante o interesante para
la teoría crítica del derecho. Y este uso interno o esta crítica interna del derecho, algunos la han llamado, y esto es muy importante, uso alternativo del derecho. Recuerden que estamos hablando de que este uso interno tiene que ver con cómo utilizo yo los mecanismos internos o los mecanismos y el discurso establecido en el sistema interno para transformar este propio sistema. La idea central del uso alternativo son las siguientes, ¿no? Según la teoría crítica del derecho, el derecho es un discurso generado por el grupo de poder. Por ejemplo, es un derecho burgués que establece un discurso que favorece a ciertas clases. No es un discurso dirigido a favorecer una clase política. Sin embargo, ese discurso, dice la gente que hace uso alternativo del derecho, puede usar ese discurso para defenderse del dominador. Lo relevante de este uso alternativo del derecho es que nos pone en la mesa política, en la mesa de la tensión política que existe constantemente en las relaciones humanas, el hecho, la idea, y esto es lo que me parece más interesante, de que el derecho no es un campo, perdón, no es un resultado final que solamente tenemos que aceptar. Eso es lo que generalmente hacen las y los estudiantes de escuelas de derecho, de escuelas tradicionales del derecho, ¿no? Ah, esto es lo que dice la norma, esto es lo que yo acepto y esto es lo que yo aplico. ¿Por qué? Porque lo dice el código. No, desde la teoría crítica del derecho nos damos cuenta que no hay un resultado final, que sigue habiendo una confrontación, ya no en el libro, ya no en el código, ya no en la producción quizá, sino el campo de confrontación es el campo social, es el campo del litigio, es donde la norma se hace viva constantemente en la resolución de conflictos sociales. Ahí el derecho no se ha determinado y por lo tanto hay un campo de confrontación. Pensemos, por ejemplo, incluso en los momentos más complicados sociales, como puede ser una dictadura. En las dictaduras, por ejemplo, podemos ver cómo el derecho es un campo de confrontación y no un resultado final. Si fuera un resultado final, no habría abogadas o abogados que incluso en elementos, perdón, en contextos dictatoriales, están dispuestos a defender los derechos humanos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que al haberlos, quiere decir que el derecho no está completamente terminado, sino que lo terminamos en la defensa misma de los derechos, ¿no? Si a una dictadura no le faltan juristas que trabajarán para justificar a la dictadura, ¿no? Y que incluso se integrarán a las instituciones, pero tampoco faltan juristas dispuestos a defender los derechos de las personas víctimas del autoritarismo del Estado. ¿Por qué? Porque el derecho no es un producto terminado. El derecho, desde la perspectiva crítica, es un producto que se termina, que se perfecciona, digámoslo así, en cada confrontación social. Por lo tanto, perdón, el uso alternativo del derecho implica, por un lado, una auténtica política del derecho, una política crítica del derecho con un objetivo emancipador, ¿no? Se usa el orden jurídico establecido para producir normas favorables a los intereses de la ciudadanía o de grupos sociales desfavorecidos en el reparto de riquezas en términos generales, en términos amplios de riquezas, no solamente de riquezas patrimoniales, sino de todos los tipos de riquezas. El objetivo es producir normas favorables, producirlas ya sea a través de una nueva ley, una legislación o la derogación de una ley, producirlas a partir de una política pública, como les ponía yo el ejemplo de las personas trabajadoras del hogar, o a partir de una sentencia favorable en un juicio, ¿vale? No obstante, lo que sí hay que decir, digo, tampoco se trata de romancear el trabajo del jurista interno, es un trabajo complicado, es una labor difícil, pues defender ecologistas, defender trabajadores, defender víctimas de violencia policial, etcétera. Es decir, defender víctimas en lugar de defender clientes, es decir, cambiar este chip de, en lugar de clientes, trabajo con víctimas, es siempre complicado, incluso en espacios como México, donde tenemos leyes que están expresamente a favor de las víctimas. Bueno, con esto yo terminaría este segundo video, ¿no? Y entraríamos en el siguiente video a ver ahora la crítica jurídica externa. ¿Cuál es, desde el ámbito externo, el trabajo del jurista crítico?